Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a su podcast HMC, Conexión Vital. Hoy estamos junto con el doctor David Díaz, neumólogo pediatra, y ya pues más a que se presente. El tema que vamos a tocar es sobre asma y rinitis alérgica, muy importante en la población pediátrica. Doctor David, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Díaz, como dijo el doctor, soy neumólogo pediatra y pues la verdad que son dos temas de vital importancia y actualizados porque es algo que nos está afectando día a día a nuestros pacientes en pediatría. Doctor Martín Díaz, pediatra con su especialidad en inmunología y alergias, pues ves que son dos temas muy importantes que pues coincidimos tanto con los pediatras generales como con los neumólogos, ¿no? Entonces, una pregunta que tengo muy importante para ti, David, es ¿qué tan importante es el asma en pediatría? Para comenzar, el asma es una de las enfermedades de prácticamente mucha importancia a nivel mundial. Esto lo representa ya que aparte de presentar la enfermedad como tal a un paciente, a una persona, no solo los afecta a ellos de manera directa, sino que afecta a la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que un paciente que cursa con asma probablemente va a tener una crisis, y cuando cursan con crisis, las crisis no solo va a afectar a ese paciente, sino que va a afectarlo a él en la parte académica, ya que no van a la escuela porque andan con crisis, afecta al cuidador, en este caso la mamá, el papá, que tiene que dejar de ir a trabajar para poder cuidar a su hijo. Eso afecta también a la empresa donde trabaja esta persona o al Estado, y de manera indirecta esto genera costos, tanto para la persona, los papás, o como para las empresas públicas o privadas, en donde laboran. Por eso es la importancia de tocar estos temas. Y es bien importante, doctor, aquí porque hablamos del ausentismo escolar, la parte económica, pero a ver, muchas veces los papás cuando van a nuestros consultorios nos preguntan, ¿no? Y llegan, es bien común, doctor, que este niño tiene una tos alérgica, le dicen a uno, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a preguntar las características de esta tos, de estos niñitos, uno dice, pues no es que es un niño con esa famosa tos alérgica, es que es un niño que tiene asma y probablemente se está acompañando con síntomas como rinitis. ¿Cómo identifico el asma en pediatría? ¿Cómo lo identifico? ¿Cuáles son los signos, síntomas más comunes que podemos encontrar? ¿Y qué debemos de hacer? Pues, ¿qué deben de hacer los papás para poder sospechar en esto, ¿no? Para comenzar, tenemos que definir qué es el asma, antes de poder hablar de cuáles son los signos y síntomas como tales. Es una enfermedad crónica, ¿sí?, de larga duración. La verdad que la literatura menciona, o los libros mencionan y los artículos mencionan, que en realidad no tiene una cura como tal. Y se caracteriza por 4 signos o síntomas principales, y de los cuales el más importante siempre va a ser los eventos de tos. También hay eventos de dificultad respiratoria, esos eventos en donde el niño puede hacer actividad física y tose, se ríe muy fuerte y empieza a toser, llora y tose. También tienen estos eventos de tos durante las noches, que se despiertan tosiendo, cuando hacen mucha actividad física. No puede, es el típico niño que de repente corre y empieza a correr y empieza a toser, y donde la abuela le dice, deja de correr al niño porque va a empezar a toser. Con cambio de temperatura pueden presentar signos y síntomas también, como son lo que estábamos hablando. Aparte de los signos y síntomas, pues eso ya parte de lo que nos toca a nosotros investigar en la consulta. Tenemos aquellos pacientes que tienen antecedentes, el papá o la mamá tuvieron asma de niños, y eso va a representar, según las investigaciones que se han hecho desde hace muchos años, que una mamá o un papá que tienen un bebé y que ellos tuvieron asma de pequeños tienen hasta un 77% de presentarlo sus hijos también. Eso se llama en medicina índice predictivo de asma, que es algo que siempre preguntamos nosotros en la consulta. Entonces eso, como para comenzar. La parte de los antecedentes es muy importante, la sintomatología de los pacientes que tienen además no solamente tos, sino eventos de dificultad respiratoria, como les mencionaba, y que no siempre están relacionados con cuadros de gripe. Exacto. Yo creo que aquí algo que me gustó que tocó es los antecedentes. Y es que yo a veces cuando interrogo a los pacientes, yo luego les pregunto, ¿y alguien de ustedes padece de asma? No, yo no, pues nadie. Y lo niegan, ¿no? Y el papá está tosiendo en la consulta. Y tal vez uno de sus consultorios está con el aire acondicionado, ¿sí? Y estamos así, y está tosiendo, y usted escucha esa fase respiratoria prolongada en esa tos, y empieza. Y que cuando uno les interroga, no sé si a usted le pasa, y entonces, ¿y usted es pequeño? No, yo no padecí de asma, pero me pasaba nebulizando. No sé si a usted le pasa eso cuando les pregunta. Ese es otro tema importante, porque los papás de repente lo niegan, porque siempre en nuestra sociedad todavía existe el tabú de es asmático. Entonces ya eso lo vemos como que la persona es menos que las otras personas que en realidad no lo tienen, que no debería ser así. Una persona con asma puede tener una vida normal, debería tener una vida absolutamente normal, poder realizar cualquier actividad física y nada debería de impedirle, a excepción de los que tienen alergias muy severas, a realizar actividades o
como tener una vida normal. Pero sí es algo muy importante, la parte de los antecedentes como mencionábamos, porque después el papá incluso tose más veces que el niño y aquí entonces ¿quién es el enfermo a veces? Correcto. ¿El papá o el niño? Sí. Entonces al ser un tema tabú, también a medida que ha pasado el tiempo, muchos pacientes en realidad nunca se los dijeron. Y porque no se los dijeron no significa que no lo tuvo. ¿Okay? Entonces llegar a un diagnóstico a veces es un poco complicado porque si bien es cierto, los colegas a veces tienen un poco de miedo de dar el diagnóstico desde entrada. ¿Por qué? Porque ya eso ya crea un estigma en el paciente y el estigma va a ser: tiene asma, tengo que cuidarlo más, este niño no puede hacer aquí, no puede hacer allá, no puede hacer un montón de actividades y lo restringen, que no debería ser así. Bueno, y yo creo que también aquí viene un tema de la prevención, porque usted toca algo de eso también. Y lo importante de acercarse a los consultorios para hacer un diagnóstico correcto. Yo siempre a veces hago, y le digo a los papás, es que no existe, porque a veces hay gente que dice son principios de asma o es un paciente hiperreactor, y le ponemos cualquier nombre y pues no hacemos el diagnóstico correcto de asma. ¿Y qué significa eso? Pues en medicina, si usted no tiene un diagnóstico correcto, no hace un tratamiento correcto. Entonces, perdemos oportunidades para que realmente podamos prevenir. En base a eso, y que usted nos dice muy bien que es una enfermedad inflamatoria, crónica, que tiene un curso en la vida, como puede durar toda una vida, posiblemente en algún momento podamos alterar esa marcha. ¿Qué tan fácil es hacer diagnósticos de asma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y sobre todo porque nosotros que vemos niños chiquitos, edad preescolar, niños entre 3, 5, 6 años, ¿se puede hacer diagnóstico a esa edad? ¿O será que es asmático después de cierta edad? ¿Cuándo? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo manejamos? Esa es otra pregunta muy común. En realidad lo que las guías mencionan, el tratamiento una vez que se sospecha el diagnóstico hay que darlo. Nosotros somos muy de encasillar a las cosas, que si es o no es. O sea, que si es blanco o es negro. No nos gustan las tonalidades grises. Pero en pediatría hay un gran problema y principalmente en asma. Es que los niños se van a enfermar muchas veces durante su edad temprana. O sea, una vez que entran a la guardería y una vez que entran a la escuela se van a enfermar muchas veces. Saber diferenciar que es solamente un componente viral porque se enfermó por una infección respiratoria viral o que en realidad tiene asma, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque hasta el 90% menciona algunas literaturas de los niños menores de 6 años al menos tuvieron un evento de broncoespasmo, un evento de que veces que le silbó el pecho. Y eso no significa que tiene asma. Saber diferenciar eso de un paciente con asma es lo difícil. El diagnóstico en realidad las guías lo mencionan que tiene que ser después de los 6 años. ¿Okay? Antes de los 6 años, ahí es donde entra la de si le decimos que tiene sibilancias de manera recurrente, que si es un sibilante recurrente o que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son aquellos pacientes que ya tienen predisposición de ciertas como por ejemplo alergias, ¿verdad? Y que no solamente tienen síntomas cuando les da gripe. Entonces, las guías o lo que nosotros nos regimos y por lo que estudiamos mencionan de que no podemos encasillarlo de un solo antes de los 6 años, se tienen que hacer estudios para ir complementando, pero que en realidad lo que nosotros podemos hacer es poner un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene este paciente para que después de 6 años tenga en realidad el diagnóstico de asma? Entonces, podemos encasillarlo como riesgo bajo, moderado o un riesgo alto. Ahora, ¿quiénes son los que tienen pacientes que tienen riesgo alto? Son aquellos pacientes que en realidad, como decía el doctor, empiezan con rinitis, que vamos a hablar del tema de rinitis, que empiezan con alergias alimentarias, que tienen dermatitis atópica y que tienen una serie de situaciones que sumado a la vía respiratoria, entonces nos va a llevar a tener un diagnóstico de asma. Estos son los pacientes que ya son considerados que tienen un riesgo alto. Pero aquel paciente que se enfermó una vez, sí, tuvo sibilancias, tuvo broncoespasmo, tuvieron que nebulizarlo, le pusieron su dosis de medicamentos y con eso resolvió, pero nunca más le volvió a dar. Sí, entonces ese paciente son los famosos que de repente les dicen los demás colegas inicios de asma. Pero en realidad es que no es asma, eso solamente es dependiendo la virulencia o qué tan agresivo es el virus que tuvo ese paciente en ese momento, lo llevó a tener sibilancias, pero eso no significa que tenga asma el paciente. Claro, acordémonos aquello sobre todo los lactantes, el mismo preescolar, que todavía sus vías respiratorias están en desarrollo. Exacto. Están todavía pues creciendo, como podemos mencionarlo, y que pues eso, ¿no? De que pues están más rectecitos los bronquios. Exacto, el músculo liso todavía está en ese desarrollo y toda la parte anatómica. Y bueno, los virus bien importantes como los menciona el doctor. Y aquí viene la parte que pues el tema de los
sibilantes tempranos, y entonces que pueden progresar a ser asmáticos, y eso es donde tenemos que trabajar. De hecho, en alergia siempre trabajamos mucho lo que se llama la marcha alérgica, ¿no? La marcha alérgica, que puede empezar desde el niño muy pequeño, desde la alergia a la proteína de leche de la vaca, luego pues la alergia alimentaria, lo que es la dermatitis atópica, relacionado a rinitis alérgica, como lo menciona bien usted, y obviamente el tema del asma. ¿Hay métodos diagnósticos para poder hacer un estudio sobre asma, mi querido Doc? Sí, fíjese que actualmente en el país contamos con dos, y principalmente en este hospital tenemos dos estudios principalmente que nos ayudan. Son los estudios en realidad nos ayudan a tener una mejor idea. En medicina no todo es con este hago el diagnóstico y ya estuvo. Vamos sumando todos, y más que en asma el problema es que el diagnóstico es clínico. Entonces sí hay estudios, por ejemplo en este hospital contamos con dos. Por ejemplo, en niños menores de 6 años existe un estudio que se llama oscilometría de impulso. La oscilometría de impulso es un examen donde ponemos al paciente conectados con una máquina, y la máquina genera unas ciertas ondas de sonido. Estas ondas de sonido después las capta, y al captar ese sonido entonces ve qué tan obstruido, qué tanta obstrucción tiene el paciente. Al tener esto, entonces la máquina nos dice si está obstruido o no. Si está obstruido, entonces tenemos una mejor idea para decir, este paciente en realidad parece que después de que cumpla 6 años, chance y sí va a seguir presentando esto si no lo tratamos a tiempo. Pero después de los 6 años existen estudios como por ejemplo la espirometría, que la espirometría es un estudio donde lo ponemos a soplar y medimos volúmenes pulmonares, y al medir ese volumen pulmonar entonces nosotros podemos ver si la cantidad de aire que entró corresponde con la que salió, según la edad del paciente, su etiología o de dónde viene, porque hay pacientes, pues aquí recibimos de todo, no solamente de hondureños, pero y así vamos viendo en la cantidad de aire. Entonces, entre más aire pueda sacar un paciente, en realidad, pues es mejor. Y aquí donde viene lo complicado. Los estudios, como les dije anteriormente, solamente nos ayudan a poder dar el diagnóstico. Porque si los estudios salen normales, ¿descartan la enfermedad? No lo descartan. ¿Por qué? Porque significa que en ese momento el paciente está bien. Ahora, si los estudios salen alterados, una oscilometría alterada o una espirometría alterada, pues entonces ahí sí. Entonces ahí sí tenemos una mejor idea. Dice, este paciente ya tiene cambios importantes en su vía respiratoria y va a continuar o puede continuar presentando síntomas o signos de asma si no lo controlamos. Sí, sobre todo pronóstico, ¿no? Porque yo exacto. siempre digo, un estudio pues no va, como usted dice, el diagnóstico es clínico. O sea, clínico es porque hay que llegar, hay que interrogar, el examen físico, y es lo típico que hacemos los médicos, la anamnesia, el examen físico, y pues si necesitamos complementar algún estudio, lo hacemos. Y en cuanto al tratamiento, aquí hay lo que vemos este tipo de enfermedades, este tipo de patologías crónicas siempre nos preocupa, y es el tratamiento. ¿Qué es para usted lo más importante? Porque luego el apego, que es algo que lo vamos a mencionar, exacto, es una de las situaciones más difíciles que tenemos los que vemos este tipo de patologías. ¿Qué nos puede decir en cuanto al tratamiento, doctor? Para comenzar el tratamiento, las guías lo mencionan y son bien claras. Normalmente lo que queremos es, si dijimos al inicio que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, tenemos que quitar la inflamación. Entonces, en este caso, la mayor parte de las veces lo que se necesita es desinflamar esta vía aérea, quitarle la inflamación. Lo que mencionan son uso de esteroides inhalados. Empezamos con los esteroides inhalados, que es el típico puff, pero aquí no tenemos que no confundirnos. ¿Por qué? Porque el puff o los dispositivos de presión medida pueden tener diferentes tipos de medicamentos y no todos los medicamentos se utilizan para lo mismo. Muchas veces nos confundimos y pensamos que solamente andar con un puff de, por ejemplo, salbutamol, nos va a ayudar a mejorar esto. Entonces el tratamiento se divide en dos formas o en dos partes. Uno, el tratamiento de control, el tratamiento para que el paciente no tenga tos, no tenga síntomas en la noche, no se despierte tosiendo y que cuando corra o haga ejercicio no tenga ningún síntoma o no tenga eventos de tos. Esa es la parte del control, que el paciente tenga sus síntomas controlados, pueda asistir a su escuela y realice su vida normal. El otro tratamiento que nosotros hablamos mucho y a veces tiende a confundirse es el tratamiento de las crisis. El tratamiento de las crisis va encaminado a aquel paciente que perdió el control de sus signos y síntomas y además de eso tiene dificultad respiratoria. Entonces, en ese momento entonces es donde nosotros ya empezamos a utilizar los broncodilatadores, los esteroides, ya sea por vena, tomados o de vía sistémica, como decimos nosotros, para disminuir lo más rápido que se pueda esa inflamación en el pulmón. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que salga de la crisis. Y luego de eso nos apegamos al tratamiento de control. Y aquí es donde viene la otra pregunta que casi siempre los papás nos hacen a nosotros. Doctor, o sea que de por vida va a estar con los inhaladores este niño. No.
Una vez que nosotros llegamos a controlar los signos y síntomas, ya las guías son claras, nos vamos a el paso número 1, lo más básico, y nos quedamos en lo más básico. En lo más básico va a ser, eventualmente, si el paciente no presenta más crisis, podemos quitar el inhalador, pero eso depende y es de manera individualizado, cada paciente es diferente, por eso la importancia de acudir a una consulta. Y aquí lo importante es lo que nosotros diríamos calidad de vida, porque la calidad de vida es esa. Creo que un niño que se está enfermando en casa de forma recurrente, eso no es una calidad de vida. Y quieras o no, el asma, yo siempre me acuerdo, pues en algún momento haber visto alguna diapositiva que uno mira, por ejemplo, cuando uno se hiere la piel, que hace una cicatriz, no es el mismo tipo de piel y lo mismo pasa a nivel bronquial, ¿sí o no? Así es, o sea, exacto. Y ese daño va perpetuando que esa calidad de ese pulmón, su génesis, o más bien, cómo va desarrollándose ese pulmón, va haciendo una involución hasta cierto punto de tener un mal desarrollo de su función pulmonar en su vida adulta. Creo que es lo que debemos de prevenir. Así es, así es. La verdad que es algo muy importante esto, porque ya se imaginan ya después qué calidad de adulto le vamos a entregar nosotros a los médicos de adultos, sí, que van a darle manejo. Qué calidad de vida va a tener este paciente. Se restringe mucho, tanto como el tabú, como les decía al inicio, o también por el mal manejo de estos pacientes. Entonces es la importancia, porque qué importante va a ser el desarrollo de este adulto y después su producción a la sociedad. Total, Okay. Y quieras o no, pues vamos ahí en el tema de que tenemos que hacer lo mejor, porque no es lo mismo por eso ser lo que somos pediatras, vemos niños, al que ya mira adultos. Es la diferencia. Vamos a introducir ya de una vez para ir pasando al tema de la rinitis. Acordémonos que es bien importante mencionar, los pacientes que son asmáticos en un 80% tienen rinitis alérgicas, los pacientes con rinitis en un 40% pueden tener derecho a tener asma. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque es muy, pasa muy, sobre todo en las clínicas tal vez de los otorrinos que ven mucha patología nasal, los que vemos rinitis, tanto neumólogos como los que somos los alergólogos. Y entonces lo que mencionamos al inicio, esa tos que tiene ese niño hiperreactora, es decir, que reacciona de una forma exagerada a estímulos que un niño no alérgico no lo hace. Es decir, un cambio de temperatura, un aire acondicionado, una lluviecita, les digo yo, exponerse al humo, por ejemplo, en el verano, que eso es terrible, a los altos grados de contaminación que tenemos, el polvo, los ácaros, etc. Entonces, cuando hablamos de rinitis es bien importante, pues ahorita que lo vemos, así como el asma tiene 4 signos y síntomas bien importantes, lo mismo pasa con la rinitis. Vamos a tener 4 signos y síntomas bien importantes. El más común y por lo que más nos consultan es la obstrucción nasal. Que la obstrucción nasal muchas veces, claro, el niño puede decir, no respiro, papi, no respiro, mami, pero muchas veces indirectamente nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es un niño que va a dormir con la boca abierta, es un niño que tiende a roncar, ¿sí? Y es un niño que siempre anda haciendo algún tipo de ruido gutural y tiene esa fase adenoidea que puede llegarla a tener y pues vamos a ver que no va a tener una muy mala, mal cierre, ¿verdad? Bucal. Entonces, es una de las formas de ver cómo es la obstrucción nasal. Lo otro importante puede ser lo que son los famosos estornudos. Nosotros mencionamos estornudos en salva. Esos estornudos fuertes que tienden a ser matutinos, a veces vespertinos, y que pues pueden ser progresivos y muchas veces son varios consecutivos. El otro signo y síntoma bien importante puede ser lo que es el prurito, la picazón, pues, que puede llegar a ser tanto nasal, ótica, palatina y muchas veces ocular, porque luego pues, puede estar asociado a lo que nosotros llamamos rinoconjuntivitis alérgica, que tiene una asociación bien importante en lo que es rinitis. Y el otro muy importante es la rinorrea o la descarga o la mucosidad que producen, que puede llegar a ser tanto anterior como posterior. Todos producimos una cierta cantidad de moco, es normal, es fisiológico, pero cuando ya estas cantidades exceden, ya son molestas y todos estos síntomas de rinitis son molestos, es cuando le prestamos mucha atención. Y eso también habla de la calidad de vida, sobre todo porque también puede estar asociada al hablar de inflamación, como lo dice el doctor muy bien, puede estar asociado también a infecciones respiratorias recurrentes, la rinosinusitis, claro. Luego asociarlo con asma y luego con, sobre todo lo que son los niños pequeños, a infecciones recurrentes. Así que estos son síntomas que debemos de prestarle mucha atención. ¿Qué opinión le da sobre todo aquello que cuando hablamos de una sola vía, cuando vamos a congresos y entonces hablamos de la nariz y los bronquios es una sola vía? ¿Qué opinión le da al respecto? Sí, la verdad que eso es lo que quería tocar ahora, hablando de eso, porque previamente nosotros
como médicos siempre tratamos de dividir, y de una vez que se dividieron las partes en anatómicamente, decir, esta es la nariz, esta es la faringe, esta es la laringe, esta es la tráquea, estos son los bronquios. La dividimos. La naturaleza dijo, no. La naturaleza dijo, es una sola vía respiratoria. Si se inflama arriba, se inflama abajo. Por eso es la importancia de también tener una vía superior aérea, o sea, controlada, sin inflamación. Porque si yo no tengo controlado arriba, es más difícil controlar abajo. Lastimosamente, como decían mis maestros, en el gallinero las gallinas de arriba ensucian a las de abajo. Entonces, si no tengo una nariz controlada de síntomas, mis síntomas inferiores van a persistir y va a ser más difícil el control de los síntomas inferiores, como lo que estamos hablando de asma. Eso es algo muy importante que cada vez tiene más auge y cada vez se está hablando más en los temas en los congresos. Sí, las comorbilidades. Creo que, por ejemplo, nosotros siempre hablamos en la parte de las alergias, ver las alergias como una enfermedad sistémica, no por partes, ¿sí? No es el pulmón, no es la nariz, no es la piel, sino que ver al paciente de manera integral, como debe ser la medicina, ¿no? En términos coloquiales en general para todos. Y en cuanto a la rinitis, pues igual, acordémonos que tenemos diferentes tratamientos y tenemos diferentes tipos de antihistamínicos. Sabemos que los de segunda generación son los que debemos de utilizar, fáciles de una sola dosis, no son sedantes, etcétera, ¿no? Por ahí tenemos también el tema de los esteroides nasales. A veces mucha gente... ¿Qué opina usted de los esteroides? Mucha gente cuando uno habla de esteroides, híjole, sataniza, ¿no? Y le dan algún tipo de temor. Claro, esa es otra pregunta típica con los papás. Doctor, pero es que los esteroides tienen muchos efectos secundarios, los esteroides lo van a dejar chiquito, no va a hacer que crezca, que se cierren sus discos de crecimientos. Ojo, en medicina ya están dadas las dosis. Obviamente, si nosotros nos excedemos en las dosis de los medicamentos, o son estos pacientes de que cada vez que ni ha terminado de estornudar y ya le estamos poniendo el medicamento cuando a veces no lo necesita. Entonces, para todos, si damos una dosis correcta, de la forma correcta, no hay que tener miedo de utilizarlos. Aparte que la mayor parte de las dosis, tanto para vía inhalada como para vía nasal, son dosis en microgramos, son dosis muy chiquititas. Entonces, la cantidad de efectos secundarios pueden ocurrir como cualquiera, así como hasta acetaminofén puede dar efectos secundarios, que es lo que más se brinda, ¿no? A nivel, en realidad, pero todo puede tener efectos secundarios. Pero la diferencia es cómo lo utilizamos, cuándo lo utilizamos y a qué dosis. Si sabemos utilizarlos bien, no hay ningún problema para utilizar los esteroides. Se satanizan por el riesgo de, obviamente, los efectos secundarios que están ampliamente mencionados, pero si sabemos usarlos bien, no hay ningún problema. O sea que no hay que automedicarse en primer lugar. En segundo lugar, pienso que hay que estar en manos de expertos. Eso es bien importante porque eso nos ayuda. Entonces, y acordarse de los esteroides que pues prácticamente los tópicos, lo que usamos a nivel nasal, a nivel bronquial, básicamente es bien importante saber que la biodisponibilidad, o sea, lo que se absorbe en sangre, es muy mínima, tenemos esteroides de nueva generación y que eso disminuye. Entonces, ya para ir terminando, mencionar que nosotros los alergólogos también, que a veces trabajamos en conjunto, tanto con otorrinos, con neumólogos, también tenemos la herramienta de las pruebas cutáneas de alergia, el prick test, que nos ayuda para encontrar cuál es la etiología de las alergias. Cuando tienen saber que el asma, por ejemplo, el 80% de los niños son alérgicos, la rinitis, pues el porcentaje también 90% muy alto, y que vale la pena que existe lo que es la inmunoterapia de sensibilización en aquellos pacientes que son persistentes, y que eso lo vamos a dejar para, pienso yo, para otro podcast, que tengamos que hablar sobre lo que son niños complicados con persistencia de síntomas. Así es. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Ha sido un gusto tener igualmente, esta plática contigo, doctor David. Y pues de parte nuestra, pues invitarlos a todos ustedes, sobre todo los padres, para que cuando tengan algún síntoma o signo de estos asociados, nos puedan visitar en los diferentes consultorios. Usted está en el tercer piso. Tercer piso a la norte. Ahí estamos por cualquier cosa a la orden. Doctor David Díaz, neumólogo pediatra. Y pues yo estoy en el segundo piso a la norte y estamos también para servirle. Así que ha sido un gusto, un placer, doctor, y un gusto para haber estado con esta audiencia. Muchas gracias para todos.